En primer lugar, decir que nos gustaría coincidir con la intención del proyecto, de hecho coincidimos con la intención general manifiesta del proyecto en discusión, pero entendemos que ha sido poco el debate desarrollado, de hecho se lo presentó ante esta legislatura la semana pasada, se lo trató en estas dos comisiones y, por ejemplo, la Comisión de Equidad, que tiene competencia en la materia que estamos tratando, no ha vuelto a discutir las contradicciones o los problemas que tiene este proyecto. Desde ese punto de vista, nosotros solicitamos que vuelva a comisión para poder avanzar en profundidad, porque no tenemos intención de trabar, sino de que se discuta profundamente. Sí, quisiéramos poner a discusión que vuelva a comisión y, si me permiten terminar la argumentación, lo planteo, termino de plantear. Si no va a ser, bueno, sigo con la fundamentación. ¿Por qué? Porque entendemos que es un beneficio correcto, pero que va a significar un beneficio para un sector muy reducido de trabajadoras en nuestra provincia. Por un lado, por lo que señalaron aquí ya varios legisladores, de que no implica la obligatoriedad para la patronal de reconocerlo. Pero por otro lado, porque tal como asumió y manifestó la propia secretaria Vigo, el beneficio implicaría a 9.500 trabajadoras parturientas en condiciones de percibirlo en el ámbito formal, es decir, en el ámbito del empleo privado. Ahora bien, en primer lugar hay que tener en consideración que de 58.000 parturientas, que solo 9.500, que es la base de datos que se toma con respecto al 2015, sea la que puede acceder a este beneficio, es reducido. ¿Por qué? Porque se manifestó que se calcula que 18.000 mujeres que han estado incluidas en esta cifra de 58.000 pertenecen al ámbito de la informalidad, porque son aquellas que recurren a los hospitales públicos sin haber hecho controles prenatales. Desde ese punto de vista se supone que no son aquellas que han aportado y tienen descuentos por obras sociales. Es decir, que de un universo de 40.000 que son las restantes, solamente es un cuarto, casi, lo que se estaría cubriendo. Pero por otro lado, entendemos que la dinámica general de la situación, como lo estamos viendo a nivel nacional y a nivel provincial, es de ajuste, es una dinámica recesiva, es una dinámica de despidos, es una dinámica de expulsión del mercado del trabajo de centenares de trabajadores, de miles de trabajadores y trabajadoras. Y son las trabajadoras las primeras en pagar los costos de este ajuste que se está llevando adelante. De tal manera esto es así, que inclusive en el periodo previo, entre 2010 y 2014, la tasa de desempleo femenina, tomando en consideración los datos de la propia Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia, fue en aumento. Es decir, que si consideramos que el desempleo femenino aumenta, tenemos que considerar que las posibilidades de incluir a las trabajadoras dentro de este beneficio va a ser cada vez menor. Entonces, ¿cómo podemos pretender, y en esta Cámara se alegó y la secretaria Vigo planteó lo mismo, que haya un aumento del blanqueo y que se propenda al blanqueo de las trabajadoras en situación de informalidad si la dinámica es la contraria? Por lo menos hasta ahora no hemos visto esa situación y no creemos que este proyecto vaya a facilitar la situación de blanqueo y que aumente la cobertura de estas trabajadoras. Simplemente, si tomamos el caso que también mencionó la secretaria, de que las empleadas domésticas es uno de los sectores que mayor tasa de informalidad tienen, estamos hablando de que en nuestra provincia el índice de empleo femenino en su
mayor número, es decir, en un 20%, está en ese sector, en el sector de las trabajadoras domésticas, de las trabajadoras de casa de familia. Es decir, que hay 110.000 trabajadoras en casa de familia. El 80% de ellas, 88.000 trabajadoras de casa de familia, no está cubierta por este beneficio ni por ningún otro beneficio. Entendiendo que en algún momento de su vida, por estar en una edad económicamente activa, van a querer acceder a la maternidad. En el sector del comercio, un 19,8% de las mujeres en nuestra provincia está inserta en ese ámbito laboral. Si consideramos que el 40% de las trabajadoras en la Argentina y en nuestra provincia, también por los datos de la Dirección de Estadísticas y Censos Provincial, se encuentra trabajando en negro, tenemos que contemplar que son alrededor de 6.000 trabajadoras en el comercio que no acceden tampoco a este beneficio. Ahí tenemos alrededor de 90.000 mujeres que no acceden a este beneficio. Es decir, que si comparamos con las 9.500 que se pretende alcanzar con esta ley, insistimos en que es muy restrictivo. Eso en términos generales con respecto a lo que entendemos de uno de los puntos centrales del articulado. En cuanto a lo que ya también se señaló aquí, que solamente este beneficio implique la discriminación negativa de que sean aquellas trabajadoras debidamente registradas, creemos que lo que hace es convalidar esta situación que acabo de describir. Porque entonces aquellos sujetos, aquellas mujeres capaces de percibir el beneficio, se está explicitando que es un sector muy estrecho, muy reducido y que se legaliza la situación de precariedad del resto. En cuanto al artículo 13, que también se planteó aquí que iba a ser, que es un punto de discusión, no entendemos por qué se está derogando una ley que justamente lo que hace es mínimamente garantizar la posibilidad de acceso a un subsidio por nacimiento. Se nos dirá y se nos dice que hay un plan que estaría en discusión o en elaboración o en proyección. Hasta ahora no hay ninguna ley concreta y la ley actual que están ustedes presentando no plantea el reemplazo de un articulado o un capítulo o un título que cubra aquello que se está dejando fuera cuando se deroga la 10.047. Es decir, que lo que estamos haciendo es avalar el enfrentamiento entre sectores de trabajadores. ¿Por qué? Porque en función de garantizar un beneficio para un sector de las trabajadoras en blanco, estoy dejando sin la cobertura mínima a las trabajadoras que están en las peores condiciones, es decir, las trabajadoras de los sectores más vulnerables. Entonces, evidentemente, acá lo que se está haciendo es reasignar partidas presupuestarias y en lo concreto se está produciendo el enfrentamiento de trabajadoras, de mujeres trabajadoras dentro de la propia clase trabajadora. Y finalmente, nos parece importante, como también señalaron algunos legisladores preopinantes, que no se puede cubrir esto con el dinero de otros trabajadores. Una y otra vez sostenemos que se tiene que atacar la ganancia de los empresarios. El proyecto de despacho en disidencia que han presentado los legisladores del Frente de Izquierda y que acompañaremos, pero entendemos en primer lugar que tenemos que seguir este debate, sostiene justamente que los recursos tienen que salir de tocar las ganancias empresarias, de un 1% sobre la base de aquellas empresas que planteen una utilidad anual de 50 millones de pesos, sean de capitales nacionales, mixtos o extranjeros.
hay que tocar las ganancias de los empresarios, porque son justamente ellos los que mantienen en la ilegalidad a las trabajadoras. Entonces, no solo que le estamos legalizando que esas trabajadoras están en una condición de ilegalidad, sino que además se va a premiar no tocándole un peso de sus ganancias. Como hemos sostenido y sostenemos en cada plan que tiene que ser destinado a preservar y garantizar los derechos de las mujeres, los derechos de la juventud y los sectores explotados, hay que tocar las ganancias capitalistas. Finalmente, y ahora sí, con esto cierro, creemos que la intención general es correcta y no podemos estar en contra desde ese punto de vista. Ahora sabemos también por la experiencia de este gobierno que durante todos estos años, en sus distintas gestiones, sea alternando la gestión Schiaretti o la gestión de la Sota, no ha tocado esos niveles de informalidad, sino que a su vez los ha garantizado. ¿De qué manera? Supliendo necesidades o contemplando necesidades reales, por ejemplo, como la necesidad de la inserción en el trabajo de la juventud, o en este caso, sosteniendo la cobertura de una necesidad real, ha avalado y convalidado la precarización laboral, el trabajo en negro. Lo hemos visto así, lo hemos planteado en relación a los planes primer paso, en relación con los planes, bueno, que todavía no ha sido ley, pero han sido anunciados, del plan del aprendiz. Entonces, nos parece imprescindible que si queremos realmente avanzar en mejorar las condiciones de las mujeres trabajadoras, hay que hacerlo sobre otras bases y no convalidando el negreo, la informalidad y esas condiciones de precariedad que sostienen al 40% de las mujeres en nuestra provincia y en el país en condiciones de miseria.